Bien, muy buenas tardes, estudiantes de grado 10.1, 10.2. Bienvenidos a esta clase de física, tercer periodo, semana 4, hoy 7 de septiembre de 2021. Recuerden enviar las actividades a mi correo institucional jipineda@educacionbogotá.edu.com. Continuamos con la secuencia didáctica de fluidos y bien, entremos entonces en materia para no demorar mucho esta actividad. Las evidencias deben de venir marcadas con sus nombres y apellidos completos, curso, paginación, identificación de a qué actividad corresponde. En cada página, en cada evidencia, motivo, nos estamos prestando las actividades y no hay de malo en prestársela, ¿cierto? Lo malo es que ni siquiera la persona la pase con su propio puño y letra, la actividad, porque en esa medida pues no aprendemos, no entendemos. Bien, observe la solución del siguiente ejercicio 1 y 2 que se dejaron en la guía anterior, es decir, el de la semana 3. Si no le quedó bien, porque pues lo primero que hay que hacer es comparar en sus apuntes, puede hacer la corrección del mismo. Entonces, por favor, hacer la corrección, porque la idea es que nos queden bien esos ejercicios en nuestros apuntes. Ejercicio 1, un tanque cilíndrico de gasolina tiene 3 metros de altura y 1.2 de diámetro, es decir, distancia entre punto perimetral de la circunferencia. ¿Cuántos kilogramos de gasolina es capaz de almacenar ese tanque? Estamos mirando qué fluido le cabe a ese tanque, pero lo estamos mirando en kilogramos, es decir, en cantidad de masa. Ayuda para calcular la masa. Ahora sí, nos estaban preguntando la masa. Primero debemos determinar el volumen del cilindro circular. Un volumen corresponde a qué? A la base. Entonces, ¿qué tenemos de base? Una circunferencia. Esa circunferencia va a tener una base de pi por r al cuadrado. Pero como es un cilindro, pues está multiplicado por la altura de esa dimensión. Es decir, el área es pi por r cuadrado de la superficie y al multiplicarla por la altura, eso se me convierte en un volumen. Conceptos de geometría matemática. Entonces, pi por r al cuadrado por la altura va a ser el volumen del cilindro, donde r, lógicamente, pues va a ser la distancia del diámetro dividido 2, es decir, desde el punto centro a cualquier punto perimetral de la circunferencia. Como ya tenemos el diámetro, pues dividimos ese diámetro en 2 y encontramos rápidamente el volumen y después entonces aplicamos la ecuación de los fluidos que me dice que la densidad es igual a la masa por el volumen. Entonces, como necesitamos la masa, pues ese volumen que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar. Volumen por la densidad es igual a la masa. Bien, entonces viene la solución. El volumen es, aquí hacen la solución del volumen por aparte. Entonces, se puede hacer en una sola ecuación, se puede hacer por aparte. Aquí se decidió en el texto trabajar el volumen por aparte. Si sabemos que el volumen es pi por r al cuadrado por la altura, entonces reemplazamos ese radio. ¿Por qué? Por 1.2 dividido 2 que me da 0.6 y eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3. Entonces aquí tenemos nuestra calculadora, pues tengo 1.2, lo divido entre 2 y eso me da 0.6. Ese 0.6 lo elevo al cuadrado y eso me da 0.36 y ese 0.36 lo multiplico por 3 y me da 1.08 pi, pero el valor de pi ya lo conocemos, lo multiplicamos por, acá está la constante pi, y eso nos da exactamente 3.3929.265.87, en fin. Pero vamos a tomarlo con dos cifras significativas, por lo tanto, ese 2 que sigue después de 0.39, pues se acerca más hacia abajo que hacia arriba.
entonces me da 3.39 redondeado a dos cifras significativas. ¿Qué valor? Pues si el área viene en metros cuadrados y la altura en metros, pues en metros cúbicos será ese volumen. Al resolver la ecuación de la densidad, entonces simplemente la masa es igual a la densidad por el volumen, ya tenemos el volumen que es 3.39 y lo multiplicamos por la densidad. ¿De dónde sacamos el valor de la densidad? Pues el valor de la densidad lo sacamos de nuestra tabla de densidades que ya conocemos. Entonces lo multiplicamos por un valor de 680 kilogramos metro cúbico y eso nos da 2307.1856. Si a alguien pues le daba exactamente este valor, se le valía el punto. En realidad en el texto está redondeado a 0 cifras decimales para poder decir la respuesta en kilogramos. Entonces, 2.310 kilogramos. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Borramos todo y vamos para nuestro segundo ejercicio. Solución del ejercicio 2. Espero que ahí no haya quedado ninguna pregunta. Una bolsa de golf tiene 10 sacos, cada uno con un área de 6.5, 10 tacos, perdón. 6.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Estamos diciendo que esa es el área ¿de quién? De cada uno de los palos, tacos de golf que puede llegar a tocar el piso. Suponga que al caminar hay un instante en que los 10 tacos, ¿sí?, precisamente soportan el peso completo de una persona. ¿Con qué objetivo? Pues vamos a saber si se doblan o no se doblan. Esa persona pesa 80 kilogramos. ¿Cuál es la presión ejercida por los tacos sobre el suelo? Entonces, si no se doblan, soportan el peso, pues de todas maneras están haciendo una fuerza contra el piso. Y eso es lo que vamos a mirar, esa fuerza, pues que sería la presión. Ayuda, como siempre, damos la ayuda. Se calcula la fuerza total sobre el suelo al determinar el peso de una masa de 80 kilogramos. Por lo tanto, la fuerza que se está haciendo es la del peso de esa persona, más el peso de los palos que en este momento pues no se está diciendo. Luego se dividirá esa fuerza entre los 10 tacos para saber la fuerza que le estoy haciendo a cada uno de los tacos y en esa manera obtener la presión individual o más bien de cada uno de los tacos. Bien, el área total entonces es ese 6.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados multiplicado por 10 porque son 10 tacos. Por lo tanto, tengo 10 veces esa área, que es 65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora, la presión es igual a la fuerza por unidad de área, pero la fuerza que estamos haciendo es un peso. Entonces, peso sobre unidad de área. Pero el peso lo conocemos ya de nuestras ecuaciones, que es igual a la masa por la constante gravitacional, porque estamos en la Tierra, sobre el área. Por lo tanto, la masa es 80 kilogramos por la constante gravitacional o la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y todo eso lo dividimos sobre los 65 o 10 por 6.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Al hacer esta serie de operaciones, pues da un valor de 1.21 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. Es decir, que es una fuerza en newtons realmente grande porque me está dando 12 meganewton metro cuadrado. ¿A qué? A cada uno de los palos de golf con un peso de una persona de 80 kilogramos. Esa era la respuesta. Ahora, recuerde que Newton sobre metro cuadrado es equivalente a 1 pascal. Entonces, esa respuesta se puede escribir como 1.21 por 10 a la 7 pascales o también 12.1 megapascales. Recordemos que mega es lo mismo que 10 a la 6, como cuando nos venden la promoción de internet. Entonces nos están diciendo la velocidad, la capacidad por 10 a la 6 bits o bytes, en fin. Aquí estamos diciendo 12.1 por 10 elevado a la 6 pascales. Cuando el área de un zapato en contacto con el suelo disminuye, como sucede con los zapatos de tacón, pues la presión aumenta. ¿Por qué? Porque la área es más pequeña.
Es fácil ver por qué deben considerarse estos factores en la construcción de suelos. Es decir, en el caso de ese suelo, que es un suelo especial para jugar golf, pues hay que considerar el peso de las personas, el peso de los palos de golf, el peso del carrito. ¿Ah? Bien. Después de haber mirado el ejercicio 1 y el ejercicio 2, pasamos a nuestra siguiente actividad. El tema se llama presión del fluido. ¿Qué hay que hacer? Resumir textual y gráficamente el tema. En estos momentos, pues los resúmenes se están recibiendo como palabras, pero eso debería de más bien venir en un mapa conceptual, en un mapa mental, donde todo quede como bien realmente conceptualizado. Y también un ejemplo que viene más adelante y continúa el tema. Entonces, ahí hay varias cositas que mirar. Entremos entonces a este tema que dice presión del fluido. Es importante la diferencia entre cómo actúa la fuerza sobre un fluido y cómo lo hace sobre un sólido. Inclusive, la presión que puede hacerse sobre un gas. Puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar que se le aplique una fuerza sin que cambie apreciablemente su forma. Es decir, tenemos un sólido, le aplicamos una fuerza por medio de un fluido, no va a cambiar la forma del sólido. Sin embargo, por otra parte, un líquido puede soportar una fuerza únicamente dentro de una superficie o una frontera cerrada o por fuera de esa superficie. Es decir, que va a tener deformaciones. Si el fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir bajo el efecto del esfuerzo cortante, en lugar de deformarse elásticamente. Entonces, en algún momento, el material se rompe, a pesar de ser un fluido. La fuerza que se ejerce en el fluido sobre las paredes o que un fluido puede ejercer sobre las paredes de un recipiente que lo contiene, siempre actúa en forma perpendicular a las paredes. Entonces, recordemos que es perpendicular. Tengo una superficie, en este caso la voy a poner vertical, y pues perpendicular sería totalmente contraria a 90 grados. Entonces, lo que tengo es una línea horizontal. Por eso, pues entre las dos líneas, entre los dos puntos de choque, se va a decir el término perpendicular. También se puede decir ortogonal. ¿Qué ángulo hay entre las dos fuerzas, entre las dos líneas? Un ángulo de 90 grados. Eso pues no está explicado hoy en el texto, pero se supone que son conceptos que tenemos de matemática y geometría. Bien, esta es una característica propia de los fluidos, pues que la fuerza se comporte en forma perpendicular a las paredes del recipiente que lo está conteniendo. Hace que este concepto de presión sea muy útil. Si se perforan agujeros en los lados de un barril con agua, por ejemplo, véase la figura 1, entonces vamos ahí al lado, a mano derecha si estoy de frente a la guía, figura 1, encuentro que las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contienen son perpendiculares en todos los puntos. Entonces, nótese que ahí tenemos tres huecos, ¿cierto? En el que está abajo, pues sale el fluido hacia abajo. Los que están laterales sale tratando de hacer un ángulo, ¿cierto? De 180 grados, pero como tiene una caída, entonces las fuerzas me van a llevar el líquido hacia abajo. Por lo tanto, lo que tengo es como una parábola que se ejerce por el fluido. Continuamos con la lectura. Se demuestra que la fuerza ejercida por el agua en cualquier parte es perpendicular a la superficie de el barril, que es la condición que estábamos diciendo. Ahora, si quisiéramos hacer un experimento, cogemos una botella de gaseosa de plástico, le echamos agua, hacemos los huecos con una puntillita, con algo cortante y observamos que el agua va a salir en forma perpendicular.
Es decir, los fluidos hacen fuerza sobre el recipiente de forma perpendicular. Pues por eso una botella se puede guardar en la nevera, tanto parada como acostada, y las fuerzas no están cambiando. Al reflexionar un momento se deduce que el líquido también ejerce una presión hacia arriba, súper importante, ¿no? Tal vez no lo estamos pensando, pero si no hubiera esa presión hacia arriba, entonces cualquier cosa que pongamos no flotaría, pero sí sucede. Por lo tanto, es lógico que esa presión sí existe o que esa fuerza sí existe dentro del fluido. Cualquier persona que haya tratado de mantener una balsa por debajo de la superficie del agua se convence de inmediato de la existencia de una presión hacia arriba. Simplemente, el experimento radicaría en poner un vaso o un plato, ¿cierto?, sobre una cantidad de agua, tratar de hacerle fuerza y mirar que él trata de ir hacia arriba. En realidad nos damos cuenta o caemos en cuenta de que los fluidos ejercen presión hacia todas direcciones, perpendicular a donde está la superficie de quien lo está guardando. En la figura 2, en la siguiente página, entonces vamos a la figura 2. Bien, aquí quedó la figura 2. ¿Qué es la figura 2? Los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. Entonces, en la parte superior hacia arriba, derecha hacia la derecha, izquierda hacia la derecha, hacia abajo. Si tuviéramos entre comillas, un triángulo, pues miraríamos que hacia un cateto opuesto, hacia un cateto adyacente, hacia dentro de ese sólido que se ha puesto dentro del objeto. Es decir, si nosotros hacemos el experimento y dentro de un balde con agua colocamos un objeto, vamos a mirar que las fuerzas hacia ese objeto lo está haciendo hacia todo el centro del mismo objeto. Es tanta la fuerza que en algún momento el objeto mismo siente que pues no tiene estabilidad y en algún momento trata de subir o de bajar, que es lo que pasa con el efecto de flotación. Bien, entonces íbamos en donde dice la figura 2 de la siguiente página, que muestra un líquido bajo presión o un fluido bajo presión. Las fuerzas actúan sobre la cara del émbolo, sobre las paredes del recipiente y sobre las superficies del objeto suspendido, como se aprecia en la figura. De igual manera que los volúmenes más grandes de objetos sólidos ejercen fuerzas mayores contra el lugar que los soporta. Los fluidos ejercen mayor presión al aumentar la profundidad. Entonces, bien, esta afirmación me está diciendo que tenemos dos cilindros. Uno de los cilindros es más delgado que el otro, es decir, tiene menor diámetro. En ese experimento vamos a ver que el que es más delgado y que me tiene la misma cantidad de agua, en la parte de abajo va a haber mucha más fuerza porque eso depende de la altura. A pesar de que es la misma cantidad de agua en un balde ancho que en un balde delgado, vamos a observar que la presión que se hace es mucho más fuerte en el balde delgado. Por lo tanto, en algún momento puede haber disrupción y dañarse el balde delgado a pesar de que se supone que tiene la misma cantidad que el balde ancho. El fluido en el fondo de un recipiente siempre está sometido a una presión mayor que la que experimenta cerca de la superficie. Ahora, si ustedes han ido a una piscina, entonces cuando nadan por encima del agua, pues la fuerza que se tiene que hacer en el pecho para soportar el nado bajo del agua es diferente que si voy a la profundidad del piso de la piscina. En esa medida, pues para una persona será más seguro hacer nado en una piscina de 2 metros de profundidad que hacer nado en una piscina de 4 a 6 metros de profundidad, porque la presión en el pecho es mucho más grande. Hay un deporte en el cual la persona soporta el aire y baja metros en profundidades. Por mucho llegarán a 80 metros.
pero ya empiezan a tener una presión sobre el tronco, sobre su pecho, que les impide continuar bajando, porque la idea no es soportar solo la respiración, sino soportar las fuerzas que se están ejecutando de parte del fluido sobre la persona. El fluido en el fondo, bueno, esto ya lo dijimos, esto se debe a que el peso del líquido que se encuentra arriba, es decir, entre más peso, entre más agua se encuentre, pues lógicamente va a ser más fuerte la presión. No es lo mismo nadar en una piscina donde hay una cantidad de agua medible que en el mar donde hay una cantidad de agua no medible. No es lo mismo, la presión es diferente. Sin embargo, es preciso señalar que pues, en lo general, hay una diferencia entre la presión ejercida por los sólidos que la que se produce en los líquidos. Hay que analizar esa diferencia. Un objeto sólido puede ejercer una fuerza únicamente debida a su peso, es decir, solo por la fuerza gravitacional, mientras que en un fluido puedo tener la fuerza en diferentes direcciones. Entonces, como lo veíamos en la figura 2, pues si yo tengo un objeto en diferentes direcciones, voy a tener esa fuerza, mientras que en los sólidos no es así. Ahora, aquí estamos analizando la fuerza de ¿quién? Del fluido. La fuerza del objeto, pues como es un sólido, va a ser totalmente hacia abajo, ortogonal a la fuerza gravitacional. Si esto no fuera cierto, el fluido podría fluir bajo la influencia de una presión resultante hasta que se alcanza una nueva condición de equilibrio. Es decir, que las presiones variarían, pero en realidad no, la presión es una sola. Puesto que el peso del fluido está por arriba de un punto en cuestión, es proporcional a su densidad. Ya habíamos dicho que la densidad es equivalente a la masa y el volumen, y entonces ahora pues vamos a analizar la presión con respecto a eso. La presión a cualquier profundidad también es proporcional a la densidad del fluido. No es lo mismo estar en una piscina de aceite que estar en una piscina de agua, porque la densidad está influyendo en el objeto. Esto puede visualizarse considerando una columna rectangular de agua cuyas dimensiones van desde la superficie hasta la profundidad, como se muestra en la figura 3. Vamos a la figura 3. Hay el label de la figura me dice relación entre precisión, densidad y profundidad. Si nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Un objeto dentro del agua que me contiene el líquido, ¿sí? Como esa línea punteada, pues lo que vamos a ver es que yo tengo una superficie que depende de ¿cierto? Esa superficie que tiene una altura depende de qué? De la densidad, pero que también tiene internamente un peso de ese objeto hacia abajo. ¿De quién? Pues del sólido que lo está conteniendo. En esa medida donde nosotros simulamos un sólido dentro de un fluido, pues entonces tenemos la ecuación que se presenta a continuación. El peso de la columna completa actúa sobre el área en el fondo de la columna. Entonces, partimos de ¿cuál ecuación? Pues que densidad es igual a masa sobre volumen, y en esa medida escribimos que el peso es igual al peso específico, recuérdese que ya lo habíamos visto en la actividad pasada y que viene en unidades del sistema inglés, por el volumen. Y ese peso específico está multiplicado por el área y por la altura. Entonces, la presión o peso por unidad de área, ¿de quién? De todas las partículas que componen el fluido, pues es igual al peso sobre el área. Por lo tanto, podríamos decir que es igual a la densidad o al peso específico multiplicado por la altura. O en términos de densidad, haciendo pues, digamos que el cambio de unidades, de variables, perdón. Entonces tenemos que la densidad por la gravedad por la altura es correspondiente a la presión del fluido, que
en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad con respecto a la superficie de ese fluido. Entonces, miremos eso que estamos diciendo teóricamente en un ejemplo. Hay que entender este ejemplo, pasarlo a los apuntes. Sí, señores, es lo que se pidió o se solicitó en la parte de arriba. Ejemplo 1, la presión del agua en una casa es 160 libras por pulgada cuadrada. ¿A qué altura debe estar el nivel del agua del recipiente de almacenamiento por encima de la toma de agua de la casa? Es decir, por encima del tubo que está suministrando el agua. Plan. A partir de las tablas calculamos que el peso específico del agua es 62.4 libras por pie cúbico. El peso de la presión dada en la casa es de 160 libras por pulgada cuadrada, por tanto hacemos una conversión a libras por pulgada cuadrada para obtener las unidades correspondientes. Es decir, hablamos en el mismo lenguaje de unidades. ¿Por qué? Porque el peso específico está en sistema inglés, por lo tanto tenemos que trabajar todo en sistema inglés. Y si nos preguntan en sistema francés o sistema internacional de unidades, pues hacemos a lo último la conversión. Luego aplicamos la ecuación presión es igual a peso específico por altura o presión es igual a densidad por gravedad por altura para resolver el valor de la altura o para despejar el valor de la altura. Solución. Entonces, hacemos la conversión de unidades. Pues la presión es igual a 160 libras por pulgada cuadrada multiplicado por 144. Entonces, una multiplicación de 160 por 144 y eso me da 23.040 libras por pulgada cuadrada. Bien atento a la conversión de unidades, porque aquí lo que se me va, pues son las pulgadas al cuadrado. Ahora, al resolver para la altura, pues tenemos que la altura es igual a la presión sobre el peso específico, pero como la presión acabamos de hallarla que es 23.040, pues la dividimos sobre 62.4, que es que el valor que tenemos para el agua, que es el peso específico para el agua. ¿De dónde lo sacamos? De la tabla que vimos en la clase pasada o en la actividad pasada. Y eso está dando 369.230769, redondeado a cero, cifras significativas, 369 pies. En el ejemplo anterior, o sea, este que estamos hablando, no se mencionó la forma o el tamaño del tanque de almacenamiento de agua. Para eso vamos a ver ahora más adelante que pues las formas pues son diferentes. Tampoco se dio información acerca de la trayectoria que sigue el agua del tamaño de las tuberías que conectan el tanque con la toma de la casa. Pregunta, ¿debemos suponer que nuestra respuesta es correcta cuando se fundamenta tan solo en la diferencia de niveles de agua? Ahí hay una buena pregunta, pero les doy una pista. Para trazar niveles, cuando alguien está construyendo, hay una manguera que se llama la manguera de nivelar y tras de eso hay algo que se llama el nivel. Entonces, con el nivel se colocan pues todos los objetos a horizontal o a vertical de la mejor manera posible y podemos observar nosotros una burbuja que se hace dentro del nivel que me permite ver si está centrado o no está centrado. Si está centrado está a nivel, si no, el muro, lo que coloqué, si coloqué una mesa, si coloqué una tubería, si coloqué el lavaplatos, si coloqué algún elemento, nos quedó torcido porque no se trazaron niveles. Para poner un piso, por ejemplo, también se utiliza la manguera de niveles para que todo quede a la misma altura con respecto a la nivelación, a pesar de que el terreno tenga deformidades. Son conceptos de si solo con la diferencia de niveles se puede tener, digamos que, opciones a contestar si el ejercicio estaba bien o no. No tienen algún efecto la forma o el área del depósito de la presión del líquido, es decir, hubiera podido ser como en las figuras más adelante se nos muestra de diferentes formas el tanque. ¿Hay algún valor diferente de esa presión? Quien diseña de pronto una cisterna, pues entonces también tendrá en cuenta
estas situaciones. La mayoría de las personas que trabajan en la construcción solo ponen la cisterna, pero no observan de pronto que hay un diseño para esta cisterna. Lo que sí saben es que tienen que poner eso a nivel y que el codo debajo de la cisterna tiene que quedar a nivel, si no, pues no quedó bien colocada esa taza. Bien, para poder responder estas preguntas debemos recordar algunas de las características ya estudiadas acerca de fluidos. Entonces, miremos cuáles son esas características que vale la pena que metamos en nuestro resumen que estamos haciendo. Considere una serie de recipientes que se comunican entre sí y que tienen diferentes áreas y formas, como se muestra en la figura 4. Nótese que todos están conectados entre sí. Por alguna de las bocas de esos recipientes vamos a llenar con un fluido, pero vamos a notar algo muy importante y es que todos los fluidos van a tratar de tener un nivel horizontal de el fluido que está internamente dentro de los recipientes. Y pues con un objeto, intencionalmente, ¿cierto? Yo puedo torcer ese objeto, pero puedo ver que el fluido está a nivel horizontal. Eso es lo que se quiere ver en esta sección. Parecería a primera vista que el mayor volumen contenido en el recipiente A ejercería mayor presión en el fondo que el recipiente D. Es decir, si nosotros observamos, vamos a ver que las presiones se pueden pensar que son diferentes, como se había afirmado anteriormente. El efecto de tal diferencia de presión forzaría al líquido a elevarse más en un recipiente que en el otro, es decir, en este caso, en el que se supone que hay más presión en el fluido del recipiente D, pues no estaría a nivel, pero por el contrario, todo el fluido está al mismo nivel. Este concepto lo entendieron los egipcios para saber si su pirámide estaba a nivel o no estaba a nivel. ¿Cómo sabían? Pues colocando un recipiente con agua. Sin embargo, si se llenan los recipientes con líquido, se demuestra que los niveles son iguales en todos y cada uno de los recipientes. Parte del problema es entender, ¿cierto? Para entender esta paradoja, esta situación que como que no estuviera diciendo la verdad, proviene de que no podemos confundir presión con fuerza total. La presión se mide en términos por unidad de área, es decir, cada uno de esos elementos, si yo los miro por unidad de área, me va a dar presiones diferentes por la forma de cada uno de estos. Pero la fuerza o presión total, la sumatoria de fuerzas de cada uno de ellos es la misma. Por lo tanto, la presión total me va a dar lo mismo, el nivel va a dar lo mismo. Esa fuerza total, ¿cierto? Mientras que la presión la medimos en términos de unidad de área, no consideramos el área cuando pues se resuelven estos problemas, cuando se incluye presión. Entonces, miremos que el agua siempre busca su propio nivel, lo cual indica que la presión es independiente del área y de la forma de el recipiente. ¿Quién? La presión, ¿cierto? La fuerza total va a ser diferente para cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el recipiente A, el área de líquido en el fondo del recipiente es mucho mayor que el área del recipiente D. Esto significa que el líquido que está en el recipiente A ejercerá una fuerza mayor en el fondo que el de D. ¿Qué ejerce mayor? La fuerza, pero no la presión. Pero la fuerza más grande se aplica en un área mayor. Por lo que la presión es la misma en ambos recipientes. Entonces, como se está haciendo una fuerza a todo el conjunto, pues todo el conjunto va a estar a nivel. Si en el fondo de los recipientes B, C y D, es decir, en estos tres últimos, tuvieran la misma área, podríamos decir que las fuerzas totales también son iguales en el fondo de estos recipientes. Es decir, si calculo aquí el área para cada uno de estos recipientes y el área en todos los casos me da igual, pues la fuerza que estoy ejerciendo es igual. Lo que sí puedo decir que en este momento es que la presión es igual. Por supuesto, las presiones son iguales a cualquier profundidad. Se puede preguntar por qué las fuerzas totales pueden ser iguales cuando los recipientes B, C y D contienen mayor volumen de agua. Entonces, no podemos confundir el concepto de fuerza y el concepto de presión.
Lógicamente, a mayor profundidad, mayor fuerza, ¿cierto? Si es el mismo líquido, pues va a tener mayor e igual presión. Bien, estas son las actividades entonces que tenemos de esta guía de la semana 4. Espero que haya servido este video para aclarar dudas, inquietudes, que tengan una feliz y plácida tarde.